No se ponga nervioso que Agustín me dijo que no va a sacar lista. Ok, está variado, ¿no? Está variado. Y lo otro que, para los que organizaron esto, que además le quiero agradecer la dedicación, el esfuerzo, en algo tan creativo. Tengo un reclamo en nombre de Azucena Arbeleche de una mantita con el doble tic porque se hace mucho frío. Ya te la vamos a dar. Ya te la vamos a dar de souvenir a la salida. Bueno, buenas noches. Qué raro es hablar para acá y no para acá, ¿no? Es muy raro, pero bueno, estoy obligado a eso. Cuando es candidato uno tiene menos derecho y más responsabilidades. Por lo menos menos derecho a decidir. Pero mucha más responsabilidad porque en definitiva todos los que están acá me transmitieron la confianza para que encabece la columna y agarre la bandera. Y eso es quizá de los honores más grandes que tuve en mi vida, que tengo en mi vida. Después de temas personales, casamiento, nacimiento de mis 3 hijos, quizá el honor más grande que tuve hasta el momento en mi vida es representarlos a ustedes para ser el candidato único del Partido Nacional y en nombre del Partido Nacional ser el candidato a ser presidente de la República en las próximas elecciones. No tengo dudas que este programa, que Agustín lo resumió bastante bien, que les ahorró la lectura de casi 200 hojas, está representado en este programa gran parte de la base de ejecución y de acción del próximo Gobierno Nacional. Gracias, Agustín. La verdad que fue un gusto y un honor, primero que hayas aceptado, que te hayas involucrado, agradecerle a los coordinadores, agradecerle a los más de 530 técnicos que nos dieron su tiempo en 53 grupos de trabajo durante 3 meses de esfuerzo y compromiso, que aportaron este plan, que soñaron este plan, que es un plan vivo, que está para irse agregando cosas. Me parece que lo lindo de esto es que además fue un plan integral donde mucha gente de todo el país pudo aportar ideas. Y lo hicieron con la responsabilidad de saber que estas propuestas no solo pueden ser realidad, sino que tienen la certeza que vamos a hacer todo lo necesario para que lo sean, para que se conviertan en realidad. Todos sabemos de dónde partimos, por eso estamos en un segundo piso, acá. Esto es lo que soñamos. Pero ¿saben de dónde partimos? Que es bien diferente a donde partíamos el 1 de marzo del 2020, donde la gente quiso cambiar y donde recibimos un país con 10.5% de desempleo, 194.000 uruguayos sin trabajo, donde recibimos un país con 5% de déficit fiscal, con deuda creciente, después de 15 años de bonanza económica y mayoría propia. Pero recibimos un país, yo creo que herido en un tema social importante. A mí la cifra me sigue impactando, 218.000 uruguayos viviendo en más de 650 asentamientos. Esa es la realidad del 1 de marzo del 2020. Hoy quiero compartir con ustedes hacia dónde vamos, porque en realidad nuestro punto de partida, vaya si es diferente a aquel 1 de marzo del 2020. Y quiero juntos compartir nuestro sueño hacia dónde vamos a llegar el 1 de marzo del 2030, y que es dejar al Uruguay como el país más desarrollado de América Latina. Estamos cerrando un gobierno del cual estamos orgullosos, del cual somos parte,
Ustedes vieron las diferentes placas, las diferentes pantallas, datos del gobierno que está cerrando este año. Es un gobierno que agarró una economía estancada, ordenó la casa y la hizo crecer. Acá tenemos gran parte del equipo económico, agradecerle especialmente que estén Azucena, Alejandro. Y hay gente que obviamente por razones constitucionales no pueden estar, que lo quiero mencionar especialmente, que es el presidente del Banco Central, Diego Labat. Pero esta economía y esta política económica y este gobierno, bajo el déficit, aumentó la inversión, tenemos la mejor calificación de riesgo en la historia del Uruguay, asociada muchas veces a emisiones con metas ambientales. Aumentó el crecimiento económico, bajó la inflación, aumentó las exportaciones. Pasamos de destruir empleo a crearlo. También están en las placas por ahí. Ayer recordaba en el acto del 1 de mayo, lo recordaba yo porque otros se olvidaban de recordarlo, que en este periodo de gobierno se dejó de destruir empleo y se creó empleo. A pesar de todo lo que pasamos. Más de 80.000 puestos de trabajo nuevos. El mayor salario real en los últimos 50 años. Bajó 3 puntos el informalismo, o sea, hay 50.000 personas más con cobertura en el Banco de Previsión Social. Y tenemos récord de personas trabajando, 1.700.000 y pico uruguayos trabajando. Tenemos el mayor plan de obras en los últimos 50 años del Uruguay. Acá está José Luis. 3.600 millones de dólares. Yo digo siempre en cada una de las localidades que voy que el país está dado vuelta y es así. Pero no solamente en infraestructura vial, en infraestructura en general. Estamos hablando de las obras postergadas durante mucho tiempo. Si no, pregúntenle a todo el este del Uruguay lo que significa el puente de Charqueada, lo que va a significar la Ruta 6. Pregúntenle al Cerro lo que significa el nuevo hospital. Y tantas obras que durante mucho tiempo se pidieron y los gobiernos miraban para el costado. Trabajamos en asentamientos, quizá uno de los temas más lindos en los que nos tocó trabajar. Hoy está Rodrigo al frente junto con Mariana. ¿Vamos a solucionar todo? No, pero el plan Avanzar va a invertir casi 500 millones de dólares en tratar de dar un poco de justicia, de darle una vivienda digna a por lo menos 65.000, 70.000 uruguayos. ¿No llegamos a todos? No, pero llegamos a algunos. Y en estos días estamos terminando de concretar para poder empezar las obras de saneamiento en 61 localidades del interior a 185.000 personas que hoy no tienen saneamiento en el país. Hicimos las reformas, bien decía Agustín, iba a decir Pitu, pero es el economista Iturralde. Pablo va a estar muy orgulloso y la madre mucho más. Él sabe por qué se los digo. Hicimos la reforma de la seguridad social y la transformación educativa, bien lo decía. Y además tuvimos 5 crisis que no las podemos obviar, evitar, no nombrarlas. Las conocen. La más complicada fue la pandemia. Las demás eran crisis que tenían que ver con coyunturas económicas, algunas externas, otras con condiciones climáticas. En la pandemia nos jugábamos la vida, todos los días. Todos los días. ¿Saben cuánto nos costó a los uruguayos las crisis? Una cifra que no estaba en ningún presupuesto. 4.418 millones de dólares que tuvimos que afrontar. Y lo afrontamos. Y salimos juntos. Pero además, este es un gobierno sin excusas porque no usamos nunca una crisis como excusa para no hacer lo que había que hacer. Ni para subir los impuestos, que fue lo más tentador que tuvo la región. Hicimos lo que había que hacer.
y bajamos los impuestos y además pusimos al ciudadano en el centro de las políticas públicas. Renovar la confianza de los uruguayos es clave, vaya si es clave. No por nosotros, sino por todo lo que queda por hacer en el Uruguay. Por eso nosotros estamos comprometidos con este programa, con nuestro partido y con la coalición de gobierno. Un segundo gobierno de coalición no va a ser más de lo mismo, no va a ser continuismo, va a ser continuidad del rumbo, que es otra cosa. Es corregir lo que hay que corregir, es reafirmar lo que hay que reafirmar y continuarlo, y sobre todo desafíos nuevos y propuestas innovadoras y superadoras del gobierno del cual pertenecemos. Por eso estamos muy comprometidos que nuestros objetivos en este plan de gobierno sean superadores de este gobierno para poder construir juntos este segundo piso de transformaciones en el Uruguay. Nosotros no vinimos a administrar la coyuntura, ni vinimos a dejar correr la inercia. Vinimos a hacer las cosas que hay que hacer. Vinimos a cambiar la realidad, a hacer cosas ambiciosas. Y por eso es que nos ponemos la meta bien desafiante, es el país más desarrollado en 5 años de América Latina. Sabemos dónde partimos, pero los invito sobre todo a soñar juntos dónde vamos a llegar. Y por eso hablamos de un salto al desarrollo. Agustín hablaba de los 7 ejes, y está bien, hablaba del salto a competitividad, un Uruguay más barato para poder producir y para poder vivir, hablaba de un marco económico pro competencia, hablaba de seguir trabajando en la inflación, vamos camino a bajar el rango meta de la inflación en el próximo quinquenio, lo podemos pensar gracias a lo que hicimos en este gobierno. Seguir generando empleo y empleo de calidad, como estamos haciendo. Obviamente modernizando las relaciones laborales, adaptándole a la realidad de hoy, pero además trabajando sobre las pymes y sobre lo que todavía nos queda por trabajar, que es tratar de abatir el empleo juvenil, que es más alto que el promedio nacional, y hay algunas propuestas en este programa de gobierno. Cuando hablamos del segundo salto, decía Agustín, un salto al mundo, y es que tiene que ver con un país más global. Acá nosotros vamos camino a los acuerdos, desde el Mercosur a los acuerdos, volviendo a insistir en este camino que no es de un día para el otro, pero hay que ser tenaz y tener la convicción suficiente para plantear que si no vamos juntos, Uruguay va primero, haciendo punta, para generar los acuerdos necesarios. Y estoy hablando del Transpacífico, estoy hablando de seguir el cronograma con China, estoy hablando de tener una relación con Estados Unidos para redimensionar el APEP, estoy hablando del sudeste asiático, donde en estos días están viniendo auditorías, donde se abre una puerta bien interesante en materia comercial. Y obviamente, como decía Agustín, las barreras no arancelarias para la importación, vamos camino a ir gradualmente a sacar la tasa consular, que la vienen reclamando los sectores exportadores e importadores como una traba innecesaria que encarece la compra de los insumos, la importación de los insumos. Y una nueva institucionalidad que es quizá lo más creativo, que tiene 2 partes. Vamos a cambiarle el nombre y la función al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se va a llamar Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, donde vamos a generar un área aparte que se dedica al comercio y no a la diplomacia solamente. Y además vamos, en ese paquete de impulso al comercio nacional en el exterior, darle la potencia, la autonomía, la jerarquía y el respaldo necesario a la Agencia Uruguay 21 como se merece. Cuando hablamos de un salto de infraestructura, obviamente que estamos muy orgullosos de lo que hicimos, pero tiene mucho que ver con la conectividad vial. Ahora tenemos que plantearnos otras conectividades, tenemos que ir a la conectividad ferroviaria. Hablaba bien Agustín,
A ver, tenemos una vía que empieza en la nada y termina en la nada. Es un punto que no llega a ningún lado ni sale de ningún lado. Una vía que está relativamente cerca de Ruta 5, pero que no llega a Ruta 5, y que iba a llegar a Salto, pero que no llega a Salto. Es así. Nosotros vamos a terminar esa vía para darle un tren para que conecte con el tren vía central, que llegue de Ruta 5 vía Chamberlain y que llegue de Queguay a Salto para que se conecte con la Argentina y tener la conectividad ferroviaria que necesita la producción. Y lo vamos a hacer con Rivera y lo vamos a hacer con Río Branco. Vamos a impulsar la conectividad aérea. Este gobierno termina, miren lo que les voy a decir, porque hay que dimensionarlo en estos términos, con 8 aeropuertos internacionales. 8 aeropuertos internacionales. Vaya si tenemos oportunidad de generar conectividad aérea. Mala hidrovía del río Uruguay, mala hidrovía de la laguna Merín y la laguna hacia el norte, mala movilidad eléctrica, más el hidrógeno verde. Obviamente, José Luis, nosotros estamos a favor de lo que tú estás impulsando, el tren de la costa. Creo que la zona metropolitana merece que una vez los gobiernos piensen en movilidad moderna. Y también en infraestructura vamos a hablar de un plan de riego, que es una política nacional de largo plazo, parecido a lo que fue la forestación. Lo estamos pensando a 20 años. ¿El Estado va a tener que poner plata? Sí, porque estamos pensando en una primera etapa de 4 represas multiprediales. Pero nuestro objetivo es, en la primera etapa, terminar nuestro gobierno con 100.000 hectáreas bajo riego en Uruguay. 100.000 hectáreas bajo riego en Uruguay. Cuando hablamos de un Estado simple, es la descontaminación burocrática. Descontaminación burocrática, no queda mejor expresión que esta. Descontaminación burocrática. Eliminar todos aquellos trámites que no arreglan valor, no agregan valor. El Estado tiene que ser socio de la gente y si el Estado no va a apoyar, que no estorbe. Que no estorbe. Y en esto vamos a usar algunos mecanismos de aprobación ficta, porque el ciudadano no tiene la culpa cuando el Estado se demora. O en otros casos vamos a usar el mecanismo de controles ex post, cosa de aprobación y después se controla posteriormente. Un salto al bienestar, esto es políticas sociales. Vaya si es importante. Y acá es la única cifra que voy a dar. La única cifra que voy a dar. Porque vamos a hablar del Plan Familias. Y el Plan Familias se enfoca fundamentalmente en primera infancia. No partimos de cero. En la rendición de cuentas del 22 se aprobaron 50 millones de dólares por año en este gobierno para apoyar la primera infancia. Nuestro Plan Familias va a significar al final de nuestro quinquenio de gobierno llegar a cuadriplicar esa cifra y llegar a los 200 millones de dólares para la primera infancia. Y esto debería ser una política de Estado. Vamos a trabajar en becas estudiantiles para bachilleres, sobre todo los menores quintiles, de los quintiles de menores ingresos, para que puedan terminar el liceo. Y obviamente abordar el desafío demográfico. ¿Saben lo que demostramos en este gobierno y lo vamos a demostrar en el próximo? Que la sensibilidad social no tiene ideología, tiene voluntad política. Un salto a la innovación, al conocimiento y a la cultura. Estaba Henry Cohen acá, uno de los amigos, que fue uno de los coordinadores del GACH. Pero he hablado con mucho a través de la experiencia que tuvimos en la pandemia. Varios de los que están aquí participamos en estas charlas, cómo había la ciencia, la academia y la política se habían complementado en pos de salir juntos de una crisis como la del COVID. Y la verdad que yo asumo un compromiso
asume un compromiso de aumentar la inversión pública y la privada en ciencia, en tecnología y en investigación. Es necesario. El otro día, Pablo y Pitu estuvimos recorriendo el Ceibal, antes se llamaba Plan Ceibal. La verdad, el Uruguay ya ha invertido 800 millones de dólares en Ceibal. Y la verdad que tenemos que dar un salto al desarrollo porque es una plataforma de interacción educativa donde, gracias a este gobierno, no hay una institución pública, liceo o escuela del país que no tenga internet y no esté conectada al Ceibal. Tenemos que trabajar en consolidar el hub de innovación. Varias empresas del primer mundo se están instalando en Uruguay. Es un camino que vamos a continuar. Y obviamente vamos a apostar mucho, Sergio, a la cultura, porque un país con cultura es un país más rico y es un país más próspero. Muchas gracias por tu aporte. El séptimo era un salto a la convivencia y acá tenía mucho que ver con la actuación de la policía y del Ministerio del Interior. Vamos a continuar con el respaldo de este gobierno político y jurídico a la Policía Nacional. Vamos a continuar un trabajo que está haciendo el ministro Martinelli y el equipo del Ministerio. Pablo, lo vimos hablando con Luis, que tiene que ver con incorporarle tecnología al accionar policial. Obviamente, y esto implica un aumento de las cámaras, pero la cámara por sí llega un momento que es imposible de administrar, de detectar situaciones patológicas o adversas o peligrosas. Cuando le incorporamos inteligencia artificial, la analítica a las cámaras, empezamos a detectar situaciones sospechosas y podemos actuar rápidamente. Es algo que venimos hablando con el ministro del Interior, que lo incorporamos a nuestro programa de gobierno y lo vamos a hacer en el próximo quinquenio con mucho más fuerza. Vamos a aumentar la Guardia Republicana y la vamos a descentralizar. Este gobierno la descentralizó en 3 localidades, San Carlos, Bella Unión y Tacuarembó. Vamos a llevarla a 6 lugares más como Guardia de Rápida Acción. Vamos a continuar con este enfoque dual. A mí me interesa decirlo porque, primero, nosotros no tenemos ningún prejuicio ideológico con la represión. No hay seguridad sin represión. Ahora, ¿alcanza con la represión? No, no alcanza con la represión. Porque si no trabajamos también en aquellos que salen y le damos la oportunidad para que se reinserten, bueno, lo que estamos haciendo es generando un círculo vicioso, aumentando la oferta delictual. Tenemos 15.000 privados de libertad, salen 26, 27, 28 personas por día de la cárcel que cumplen su condena, hay que darles una oportunidad. Ahora, realmente salen a familias ya no constituidas, a entornos que son muy complicados, con pocas posibilidades de reinserción, muy estigmatizados. Este gobierno está haciendo 2 programas pilotos que yo los quiero mencionar. El programa PIA con el MIDES, que le dan capacitación, incluso adentro de las cárceles. Nosotros visitamos, ¿te acordás, Wilson?, con el presidente de la cárcel de Tacuarembó, donde está INEFOP, donde está la UTU, adentro, donde está el MIDES, adentro, capacitando presos para la salida. Pero acá vamos a incorporar el tema de la tarjeta MIDES, los boletos y capacitación y seguimiento para que puedan reinsertarse y no volver a ese círculo vicioso del delito y reincidir. Estamos hablando, Nicolás, que en el tercer año hay cerca del 60% de reincidencia, ¿verdad, no? 74. En el cuarto año, 70%. Y la red de oportunidades para mí es maravilloso. Hay más de 100 empresas que aceptan y el Estado subsidia 80% por un año el salario de una mujer y el 60% el salario de hombre, aceptan que ex privados de libertad puedan trabajar en esa empresa bajo un seguimiento permanente y obviamente hay un aporte de capacitación. Esa es una experiencia del MIDES con el Ministerio del Interior, la DINALI, que la verdad que nos llena de orgullo porque en realidad hemos visto, hemos participado y vimos que el nivel de deserción ahí es muy poquito. Ese es el camino.
represión, rehabilitación y reinserción. Y obviamente, por último, vamos a trabajar en grupo contra el crimen organizado y el narcotráfico. Vamos a ser muy duros. Vamos a utilizar todas las armas posibles del Estado. Vamos a utilizar la policía, coordinada por el Ministerio del Interior, con las Fuerzas Armadas, con la SENACLAF, la Secretaría de Lavado de Activos. Vamos a utilizar la inteligencia financiera del Banco Central, la DGI, el Banco de Previsión Social, la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Fiscalía, para generar un grupo multifuerza que vaya directo a donde más le duele al narcotraficante y al gran criminal que es en su patrimonio. Ahí vamos a trabajar para darle un golpe muy fuerte a quienes viven de la desgracia de los demás. Y el último punto, que no estaba en los de Pitu, te pido perdón, pero en realidad está inserto en varios capítulos, pero yo lo quise agregar como un punto porque a mí me importa destacarlo como tal. Que es un salto para cuidar a la gente. Y acá voy a hacer hincapié en las políticas sobre adicciones y salud mental, que empezó este gobierno, 22 millones de dólares, y vamos a continuarla. Donde vamos a poner especial atención en los hogares de ancianos y la casa de salud. Lo vivimos en la pandemia, ¿te acordás? Nuestros abuelos, los abuelos merecen un lugar digno donde estar, sobre todo los que están solos. Merecen un lugar diferente, merecen que haya un sistema regularizado, con controles, mucho más dignos. Y es una realidad que nos quema las manos y que tenemos que trabajar sobre ello porque es el sector de los sectores más vulnerables de la sociedad, que además muchas veces están solos de su propia familia. Vamos a trabajar en discapacidad. El censo anterior da que 16% de los uruguayos tienen algún tipo de discapacidad. Para esa persona y para su entorno, para su familia, es el tema más importante. Claramente no hay programa de gobierno con programa de discapacidad. Hay muchos programas en los ministerios, en los organismos públicos que trabajan sobre la discapacidad. Pero quizás falta coordinación, impacto, mayor articulación. Por eso el tema de discapacidad va a ser un tema prioritario en nuestro gobierno y vamos a crear una Secretaría de Discapacidad en la Presidencia de la República para que pueda coordinar todos los esfuerzos públicos en materia de ayuda y acompañamiento a las personas con discapacidad. Yo que quiero hablar de un país más integrado y descentralizado. Hay varios intendentes acá que tenemos el gusto de tenerlos y que nos apoyen. Y esta gira que hicimos por las 100 localidades más chicas, donde son problemas grandes de localidades chicas y chicos para el presupuesto, pero que le cambian la vida a la gente, nos hacen, obviamente, comprometernos con esas cosas que generan igualdad de oportunidades. Y en esto vamos camino a una mayor descentralización, con una mayor tercerización en las intendencias departamentales para darle más territorialidad a la política pública. Porque hemos visto que las intendencias llegan más rápido, llegan mejor, conocen a la gente y conocen la realidad. Hoy hace un año, exactamente un año, que se promulgó la reforma de la Seguridad Social. Fue quizá uno de los desafíos más grandes contra el no se puede o no conviene. Y quiero recordar acá una frase que a mí me gusta mucho de mi amigo el intendente Nicolás Olivera, que siempre habla de lo conveniente y de lo correcto. ¿No, verdad, Nico? Y habla de lo conveniente en términos de cómo tiene retorno, si en realidad nos conviene o no, que pagamos costos, o lo correcto. Este gobierno decidió hacer lo correcto, porque lo correcto termina siendo conveniente para la sociedad. Ahora vamos a tener la misma actitud que tuvimos en estos 4 años y pico.
ponerle la cara, hacernos cargo, no medir costos, decir la verdad, pero sobre todo darle rumbo y cuidar a la gente. Pero ahora depende de nosotros, solo depende de nosotros el rumbo que tome el país. Yo quiero ser el presidente que lidere el Partido Nacional, la coalición del gobierno, que lidere el Uruguay entero, sin manijas ni divisiones, para lograr que el Uruguay genere un salto al desarrollo. Los invito a soñar en grande, sin ideologías que galvanizan, con mucho pragmatismo. Los invito a pensar que es posible un rumbo que nos genere desarrollo y un segundo piso de transformaciones. Un rumbo que nos dé certezas, que nos permita seguir cambiando en base a lo que hemos ganado, que es credibilidad y yo creo que confianza. Por eso yo hoy vengo acá, a esta cosa tan novedosa, tan linda, tan desafiante, con tanta gente que nos dio la responsabilidad y su tiempo, con tanta gente que políticamente nos apoya, a pasar una segunda fase de la campaña. El apoyo está, el respaldo también, la confianza política también. Pero hoy yo quiero pasar a otra etapa, que es cuando terminamos el programa de gobierno. ¿Qué es esto? Esto es mi contrato con los uruguayos. A partir de hoy es mi contrato con los uruguayos. Este es mi contrato con los uruguayos. Este contrato garantiza un país de equilibrio, un país de desarrollo, un país de crecimiento con distribución, un país de generación de empleo, de inversión, un país de sensibilidad social, un país inclusivo. Yo quiero generar ese país para todos. Este contrato nos garantiza un país de equilibrios, un país de equilibrio donde no nos asfixien ni nos condicionen los extremos. Ese es el país que sueño. Ese es el país que juntos vamos a construir. Y quiero, para terminar, decirles algo que siento de corazón. Que hoy que hacemos quizá el mejor programa que tiene hoy el sistema político, el más completo, con diagnóstico, con propuestas concretas, con mucha pienso atrás, con mucho compromiso atrás, que es mi contrato con la gente, nuestro contrato con la gente. Yo quiero decirles hoy que nosotros somos la garantía de ese país equilibrado, de equilibrios. Y que el Uruguay entero, los uruguayos nos están mirando. Nos están mirando los uruguayos con esperanza. Tengan claro los uruguayos que acá hay un equipo que está preparado, que está probado y que está pronto para entrar a gobernar. Y tengan claro los uruguayos que no le vamos a fallar. Muchas gracias.